Con nuestro entrevistado de esta mañana podemos hablar de muchos temas, de economía, de política, de la estructura del Estado y el quehacer cotidiano, la parte técnica en la conducción de la administración pública, porque ha servido como técnico a varios gobiernos, en varias etapas, y tiene una gran experiencia. Podemos hablar de historia y de historia financiera incluso, porque es estudioso, como economista que es, de todo el devenir de lo que es la historia económica. Guarocuya Félix, que le dije cuando entró, caramba, el senador que nos perdimos, porque fue candidato a senador en las pasadas elecciones, o precandidato, no fue escogido. Y nos hemos perdido un excelente senador, pero él me dijo, tranquilo, porque hay futuro, ¿no? Así que le damos una cordial bienvenida. Cuando viene a ver, él ganó en este momento. A Guarocuya Félix, que nos alegra y nos agrada que cada vez que le invitamos para que nos acompañe a conversar, lo hace con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, Tiana. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y siempre destaco que es un gran azuano. Sí. Todo. y lo demuestra y lo expresa. Sí, pues nosotros del campo somos así, como que hablamos con orgullo. Claro. Mire, yo le preguntaba fuera del aire, antes de entrar en materia, ¿cómo andaba su partido? ¿Cómo están ustedes dentro de todo este maremoto que, quieras o no, a nivel judicial, toca las entrañas del Partido de la Liberación Dominicana o de la última gestión del presidente Medina? Fíjate, el partido con relación a los temas judiciales ha sido muy claro desde el inicio de su andadura como oposición, en el sentido de que todo aquel que tenga responsabilidad y deba de ir a la justicia, pues tiene que asumir esa responsabilidad y asumir las consecuencias de sus propios actos. Y no es menos cierto que la mayoría de las personas que han sido imputadas no eran unos militantes muy activos del partido, eso es importante. Sí. Eran personas que tuvieron responsabilidades bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero no eran personas que eran reconocidos como militantes importantes dentro de la organización. Y eso no quiere decir que la organización no tenga responsabilidad, sí la tiene, en el sentido de que era el partido en el gobierno y por lo tanto no puede rehuir la responsabilidad que se tiene cuando tú gobiernas. Eres responsable de lo malo y eres responsable de lo bueno. Yo creo que esa es la parte más difícil para una organización política, asumir cuando personas vinculadas o personas que están bajo la responsabilidad del gobierno que la propia organización dirige en algún momento tienen un comportamiento que no es el más adecuado desde el punto de vista ético frente a la sociedad. A fin de cuentas, los recursos públicos son sagrados y tienen que ser sagrados porque cuesta mucho a la gente. Cuando hablamos de recursos públicos estamos hablando de la contribución que hace la sociedad para poder mantener el funcionamiento del Estado, poder financiar los programas de salud, los programas de educación, los programas de seguridad. Es verdad que una parte de la corrupción no se expresa en enajenación directa de recursos públicos, otra parte se expresa a través de sobornos, otra parte se expresa a través de contubernio en determinadas regulaciones, pero en sentido general los recursos públicos tienen que ser sagrados. Dicho esto, el Partido de la Liberación Dominicana entró en una etapa de recomposición como organización a partir de su congreso Vidó Medina, y en ese marco nos estamos moviendo. Es un partido que está readecuando las estructuras organizativas. El Congreso aprobó que el partido se organizase los comités de base a partir de los centros de votación, es decir, una mesa de votación, un comité de base. Y esto se dice rápido, pero requiere un proceso de verificación de militancia muy riguroso. Una mesa de votación, un comité de base. Sí, cada mesa de votación equivale a un... Y esa fue la estructura que ellos se dieron y han estado trabajando. Pero antes de pasar a esa parte de la política y sobre la pregunta que hacía Ana Messi, yo preguntaría, y luego de lo que tú has dicho, ¿dónde estuvo el fallo? Hay un titular de uno de los diarios de hoy, creo que El Día, que habla de, está claro de que falló la supervisión, los controles. Yo te diría quizás no tanto los controles, pero fíjate que tú lo decías en un segmento anterior. El Partido de la Liberación Dominicana fue el partido, por lo menos en democracia, que en democracia
más instrumentos para luchar contra la corrupción, introdujo legislaciones, mecanismos administrativos de control, nuevas instituciones, creación de tribunales especializados que no se tenían, figuras especializadas desde el Ministerio Público que no se tenían. Creo que debimos de haber dado un paso más, que es la aplicación efectiva de la propia legislación. Y yo creo que esa es la parte que la sociedad valora positivamente de cualquier gobierno, porque en las actuales circunstancias que vive el mundo, vuelvo y reitero, los recursos públicos son sagrados y por lo tanto yo creo que la gente hoy tiene mucho más sensibilidad en que tiene que penalizarse los comportamientos que no son los más adecuados, que no son los más correctos. Es verdad que desde la función pública cometer una falta administrativa, la probabilidad es muy alta. Se puede cometer una falta administrativa por desconocimiento de la legislación, se puede cometer una falta administrativa por una acción involuntaria, se puede cometer una falta administrativa por un exceso regulatorio. Mala interpretación de la ley. Claro, entonces los que ejercen funciones públicas, me incluyo, no están exentos de cometer faltas de ese tipo, pero hay faltas que van más allá de lo que es el exceso desde el punto de vista de la administración, sino el exceso en relación con los fondos públicos. Y yo creo que eso es lo que no se debe nunca dejar de sancionar. ¿Cuál va a ser la aplicación de reestructura que va a llevar a un nuevo PLD a salirse de este lodo, que para nadie es un secreto, ha sido el boom del último año en la sociedad dominicana? ¿Cuántas veces le ha picado la bola tan cerca para una generación que quizás no es la generación de nosotros, sino una generación que se cansa, una generación que no reconstruye, sino que cambia, que compra cosas nuevas? ¿Cuál va a ser ese proceso? Hay que entender que no todo el Partido de la Liberación Dominicana es corrupto ni fue corrupto. Yo creo que la mayoría de los miembros y militantes, mujeres y hombres del Partido de la Liberación Dominicana, son personas comunes y corrientes, no son personas que ni tuvieron acceso al manejo de fondos públicos, ni además tuvieron responsabilidad. Otros tuvieron y salieron limpios. Ejercieron su función dentro de los cánones que establecen las leyes y la propia Constitución. Es decir, la mayoría de un partido que es grande, como es el Partido de la Liberación Dominicana, es gente honorable, son personas de la sociedad que hacen su vida privada cuando han tenido que hacerla privada y pública cuando han tenido que asumir responsabilidades públicas, y están en diferentes niveles. Algo, por ejemplo, que era muy importante es que durante un largo periodo de tiempo la mayoría de las responsables de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no le pedían a ningún técnico ni a ningún funcionario que fuera militante del PLD. Yo creo que eso fue parte del éxito de aspectos de administración que se le reconocen al PLD en el ámbito de la política económica o en el ámbito de la política social. La mayoría de los técnicos ni siquiera eran militantes del Partido de la Liberación Dominicana, y te voy a ir más lejos, ni siquiera le interesaba ser militantes. Sin embargo, se les respetaba su espacio de trabajo, su conocimiento y su capacidad para poder aportar a la sociedad en el diseño de programas o en la implementación de programas. Y yo creo que eso fue algo muy importante y sigue siendo para la sociedad, dar estabilidad a un grupo técnico que pueda formar una administración que, independientemente de los gobiernos, tenga cierta continuidad en determinadas políticas. Mira, un ejemplo es el Banco Central, por ejemplo. Yo creo que es el punto más luminoso de la política económica de la actual administración, haber tenido el acierto de haber dejado un equipo que viene... Que lo estaba haciendo bien. Y que viene del Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente. Entonces, quiere decir que eso es un tema importante a destacar. Por eso te digo que no todo el Partido de la Liberación Dominicana... Sí, quizás el gobierno de Abinader no se da cuenta, o tal vez sí, pero al final esa va a ser una de las sus grandes luces por las cuales se va a reconocer. Sin ninguna duda. Yo creo que dejarlo en el puesto es ya un reconocimiento y haberse dado cuenta. Porque la política económica ha estado estable. Pero es un legado del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que te quiero poner es en una balanza que, por un lado, tú tienes un Partido de la Liberación Dominicana que es acosado y acusado y
pero que al mismo tiempo generó grandes aportes a la sociedad que permanecen en la propia sociedad y en la actual Sí, administración. lo que pasa es que esas cosas se opacan cuando hay situaciones de escándalos como estos. Sí. Pero quiero poner es como las cosas en su justa dimensión. Vuelvo y reitero, eso no minimiza la responsabilidad que se haya podido tener como organización política, a la cual yo pido disculpas a la sociedad por determinados comportamientos o por determinadas omisiones que nosotros como organización política pudimos hacer, ¿no? Eso nos lleva de nuevo al tema de la organización, que tú preguntabas, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo te diría, ¿cómo lo estamos haciendo? Una reestructuración importante del partido. La sociedad ha cambiado, el partido tiene que adaptarse a esos cambios de la sociedad. Afortunadamente la sociedad cambia más rápido que las propias organizaciones políticas y el partido tiene que ir con esos cambios. Los medios de comunicación son diferentes. Hoy en día la forma de relacionarnos ha cambiado en gran medida por la utilización de las redes sociales. Por lo tanto, el partido tiene que adaptar su propia estructura organizativa a esos cambios tecnológicos que impactan directamente la sociedad. Te decía que un comité de base debe ser correspondiente con una mesa de votación. La suma de mesas de votación o de centros de votación te da los niveles intermedios del partido y así hasta llegar a los niveles directivos de la propia organización. Pero la base tiene que ser a partir del centro de votación. Y es un reto importante, es un reto que el partido está inmerso en él en este momento. Y fíjate que ya también el partido, y esto sí es un tema muy, muy relevante, estableció el próximo año, finales del próximo año, el mes de octubre del próximo año, como una fecha para seleccionar su candidato o candidata a la presidencia de la República, lógicamente respetando lo que establece la ley de partidos políticos y de régimen electoral y haciendo uso de la parte que le corresponde de autorregulación a la propia organización política. Guaracuya, los minutos que nos quedan para algo de la economía. Me gustaría ver tu panorámica ya en este tramo del año de cómo vamos a terminar y luego las perspectivas del 2022 a propósito de los pronósticos que organismos internacionales hacen de que será también un año un poco complicado porque sigue habiendo los rezagos de la pandemia. Sí. Decir, todavía los rezagos de la pandemia. No todos los sectores. Y tenemos pandemia. El tema de las global, materias primas, el enfrentamiento Estados Unidos-China, que digamos tiene su... que el punto más luminoso de la actual administración es haber mantenido la estabilidad macroeconómica en un contexto de mucha incertidumbre. Es verdad que pudo haber hecho más, por ejemplo, desde el punto de vista de la inflación interna, pudo haber utilizado más instrumentos para mitigar los impactos en el nivel de precio, pero también hay que reconocer el contexto internacional que no ha sido favorable, pero no solo para la economía de la República Dominicana, sino a nivel global. Yo creo que el punto más negativo de la administración, y que lo han presentado como algo positivo, no lo es exactamente, aunque el efecto pueda ser potencialmente positivo. Los ahorros. No hay tales ahorros, simplemente es la incapacidad de la propia administración de ejecutar el gasto de inversión tal y como lo había programado. Estaba ya diciendo que a principios de este mes, primera semana de este mes, los gastos en inversión pública rondaban el 45.5% aproximadamente. Aunque apuraron el paso últimamente. Pero fíjate que ya prácticamente al cierre del año, pon tú que terminen en torno al 50% de 130 mil millones que tenían ejecutado. Casi coincide con la cifra de ahorro. Entonces no hay tal ahorro. Eso es como decir, tengo que pagar el colegio de los niños, no lo pagué, eran 30 mil pesos y me ahorré 30 mil pesos este mes. No me lo ahorré, simplemente. Ese es un buen ejemplo. Claro, pues puse el pago de una necesidad, porque cuando tú dejas de invertir, claro, es grave, cuando dejas de invertir, penalizas la creación de empleo, pero también penalizas la calidad de la infraestructura y penalizas, por ejemplo, sectores fundamentales como son, en el caso de la pandemia, salud o educación, desde el punto de vista de la parte de inversión, sin mencionar la parte de carreteras. No, o decir, tenemos las más grandes reservas internacionales, y es verdad, pero hay una parte ahí de préstamos que están colocados ahí. Claro, pero a un costo muy alto. Estamos pagando intereses por eso. Desde el punto de vista de la política Desde el punto fiscal. de vista económico y conociendo su expertise, ¿cuál hubiese sido entonces lo correcto? ¿Qué hubiese sido entonces lo correcto? Era ejecutar lo programado en la parte de inversión pública, porque ya estaba financiada en el presupuesto, ya estaba establecida una meta de déficit y era mantenerse en la programación del presupuesto.
Creo que el reto... Perdóname, ahí, bueno, pero también se cayeron muchos los ingresos y había quizá un poco de temor. No, Claro. porque lo sustituyeron los ingresos. Los ingresos mejoraron, por otra parte, por la ley de amnistía y de adecuación patrimonial, y también la inflación generó un ingreso adicional. A medida que crecen los niveles de precio, es decir, que la inflación Recauda más. se recauda más. Caso y por de lo tanto- aduana, decía, hemos y por lo aumentado la... claro, sí, pero es pero porque... también porque modificaste la base sobre la que se tributa. Si un furgón que voy a liquidar costaba $1.500 y ahora vale $15.000, Aumento la recaudación aumento la automáticamente. base, claro, es el incremento. Sí, que de no los se precios. trató de un Entonces, esfuerzo adicional claro, ni un programa claro, especial. no, para nada. Yo pienso que eso tiene que ver más con la inexperiencia. Es decir, yo creo que espero que para el 2022 el gobierno tenga mucho más agilidad, mucho más destreza, por lo menos en la parte fiscal, que la que ha tenido durante Pero el año 2021. quizás el gobierno tenía un plan de trabajo, había promocionado un plan de acción, pero no tenía previsto una pandemia, ni la crisis. Sí, ya el gobierno en el 2021 ya estaba la pandemia. Quiere decir, Perfecto, pero venía en el 20 con unos meses y ahí quizás puede haber pero un... ya estaba en la programación presupuestaria. Yo lo que te quiero decir es que el gobierno hubiese tenido mejor desempeño si se hubiese ajustado a las propias reglas que el Exacto. mismo gobierno se dio. Ahora, Pero Guaracuya, nadie le impuso esa regla. entonces tú ves, Guaracuya, que en materia de inversión pública pudiera mejorar el año que viene. Sin ninguna duda, yo espero, porque déjame decirte que el PLD no apuesta al fracaso del gobierno. Un partido en un contexto democrático y de una oposición responsable cogobierna, cogestiona los Y gobiernos. comprometido con el desarrollo del país. Por supuesto, y ha sido el gran compromiso del Partido de la Liberación Dominicana el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Creo que es uno de los grandes legados que tiene que reconocer, y la sociedad nos reconoce ese legado, y los organismos internacionales. Tanto así que hablamos de que se mantiene el mismo equipo que formó el PLD en el Banco Central. Entonces quiere decir que ese es uno legado. Para nosotros es una preocupación positiva, no en sentido negativo. No es de que el gobierno fracase. Si el gobierno le va bien, a la sociedad le va bien. Un partido en oposición tiene que ganarse el favor de la gente, seduciendo a la gente con nuevas ideas, con nuevas propuestas, con una nueva agenda de políticas. Con una nueva visión. Con una nueva visión del país, Mira. donde nosotros enfaticemos todo el tema del mercado de trabajo, todo el tema del territorio, todo el tema del cambio climático, todo el tema de la energía renovable, todo el tema de la calidad de las ciudades, que son de muy baja calidad en República Dominicana. No quiero terminar esta conversación sin que usted me pueda confirmar si es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana está realizando una serie de aprestos para conocer a sus candidatos a alcaldía y una serie de puestos que son importantes y que mantienen buenos números en la organización política. No, todavía no. O sea, lo que se decidió fue la escogencia del candidato o candidata a presidente. Eso todavía los demás niveles no se ha fijado ninguna fecha ni se ha discutido al respecto. Y se han hecho trabajos externos. ¿Se ha hecho? Ni se han hecho trabajos externos. Trabajo externo para conocer las posiciones, el gusto de la preferencia. No siempre, ¿no? Los partidos políticos están en constante... Es que alguien me contó este fin de semana de ciertos trabajos a nivel de provincias y de verdad que me hubiese gustado, quería confirmarlo. Pero eso es cotidiano, y además es una fotografía del momento. Lo que hacen los partidos políticos organizados, supongo que la mayoría que lo hace, son mediciones para saber exactamente cuál es la posición que ocupa en el electorado con determinados temas o frente a determinadas circunstancias. ¿Contentos con lo que han recibido? Sí, sin ninguna duda. El Partido de la Liberación Dominicana sigue siendo el principal partido de oposición en República Dominicana, y además es un partido que la gente le reconoce vocación de volver a gobernar. Guaracuya, esta estrategia de las candidaturas temprano e incluso coger el candidato presidencial temprano, ¿ha animado el partido? ¿Hay detalles que podamos saber? Claro, fíjate. ¿Cómo se ha manifestado eso? Claro, eso se ha manifestado en mucho más dinamismo, incluso en las labores de la propia organización. Bueno, O sea, al margen de hasta la actos propia para candidatura. inscribir nuevas personas. Claro, y eso le ha dado digamos, una presencia al Partido de la Liberación Dominicana que de otra forma hubiese sido menos potente que la que ha tenido, en la medida en que la gente comienza a identificarse con determinados precandidatos, precandidatas. En mi caso, por ejemplo, me identifico con Francisco Domínguez Brito y apoyo a Francisco Domínguez Brito en su esfuerzo para articular una candidatura que sea, digamos, ganadora en el 2024 desde el Partido de la Liberación Dominicana.
Esta sería como la tercera vez, ¿verdad?, que aspira Domínguez Sería Brito. la tercera vez que aspira Sí. Francisco Domínguez Brito. López Obrador llegó en la 3, la vencida. Abraham o sea que- Lincoln estuvo, Bueno, aspiró a ser presidente lo de como López 20 veces. Obrador casi nos da un programa, fue un poco más complicado. Sí, pero fue más de 3 Eso. veces. pongo el ejemplo de que No, Hay que insistir. la Mira, insistencia el del caso ser de humano. Salvador Allende en Chile, por ejemplo, fue 5 veces, ¿no? Y entonces Salvador hacía, a él le decían el Chicho en su casa y los amigos, entonces el Chicho decía la cédula, ¿no? Oficio, no, médico no, candidato. Candidato. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, esta es su casa para hablar Muchísimas gracias a de ustedes todo lo que por- tiene que ver con economía y política. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana.